Yeah. Desde los suburbios industriales de Europa, las noches eternas de Escandinavia y el caos subterráneo de Latinoamérica, cada ciudad tiene una historia, cada banda un sonido, cada vinilo guarda una época del metal. Bienvenidos a La Pasta, un ritual sonoro de Suba es Metal Radio dedicado al metal en vinilo, un viaje por el origen de las bandas, la historia de sus ciudades y la esencia que dio vida a su música. Un espacio apoyado por Sudaka Records, guardianes del formato físico y del culto al sonido real. Soy William Wallace y esto es La Pasta. Sube el volumen, escucha el crujir de la aguja y deja que el vinilo hable. En 1987, Alemania seguía profundamente dividida por la Guerra Fría. El punto álgido del año ocurrió el 12 de junio cuando el presidente estadounidense Ronald Reagan pronunció un famoso discurso frente a la puerta de Brandenburg, desafiando al líder soviético Mikhail Gorbachev con la histórica frase: «Señor Gorbachev, derribe ese muro». En Alemania Occidental, República Federal Alemana, el 25 de enero de 1987 se celebrarían las últimas elecciones federales de Alemania Occidental, antes de la reunificación, en las cuales el canciller Helmut Kohl fue reelegido. En el aniversario 750 de Berlín, la ciudad fue el epicentro de grandes tensiones y cumbres políticas en ambos lados. En Alemania Oriental, República Democrática Alemana, el régimen comunista mantenía un férreo control y una estricta vigilancia a través de la Stasi, reprimiendo cualquier intento de disidencia. Pese a la censura, grupos clandestinos y jóvenes activistas comenzaron a imprimir publicaciones semilegales para denunciar problemas ambientales y exigir mayores libertades. La ciudad se encontraba físicamente cortada por el muro de Berlín, y aunque muchos expertos de la época pronosticaban que esta frontera duraría décadas, el descontento popular y las reformas soviéticas sentarían las bases para la histórica caída del muro 2 años después. Hay discos que nacieron para conquistar el mundo y hay otros que parecían destinados a desaparecer bajo el polvo del olvido, ocultos entre cientos de lanzamientos de una época irrepetible. Pero el tiempo tiene una extraña costumbre. A veces convierte el olvido en culto, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Violent Force. Esta noche en La Pasta viajamos hasta Bellberg, una ciudad industrial del oeste de Alemania donde en 1984 4 jóvenes decidieron transformar el ruido de las fábricas en velocidad, rabia y thrash metal. Mientras el país vivía dividido por un muro y la Guerra Fría seguía marcando el pulso de Europa, el underground alemán hervía. No existía internet, no habían redes sociales, no existían algoritmos recomendando bandas. Las influencias viajaban en cintas de cassette, copiadas una y otra vez, cartas enviadas por correo y fanzines fotocopiados que cruzaban fronteras. En ese ambiente nació Violent Force, con Lemmy en la voz y guitarra, Stachel en la guitarra, Waldy en el bajo y el extraordinario Atomic Steve en la batería, quien más tarde pasaría por Sodom, Living Dead, Holy Moses y Assassin. Comenzaron grabando demos prácticamente artesanales, grabaciones crudas que recorrían el circuito underground alemán mientras la banda empezaba a construir un nombre. En 1986, Atomic Steve deja la batería y es reemplazado por Jürgen Hildebrand. Este mismo año ocurre algo poco habitual para una banda tan pequeña. Violent Force aparece en la película alemana Filiber, interpretando en vivo Dead City. No era solamente una actuación, era una fotografía perfecta del underground alemán de mediados de los 80. Pocos meses después llegaría la oportunidad que toda banda esperaba, un contrato discográfico, y en 1987 aparece el único larga duración de su carrera, Malevolent Assault of Tomorrow, 37 minutos, 9 canciones y una descarga que todavía hoy sigue sonando peligrosa.
Desde el primer riff, queda claro que Violent Force pertenece a esa generación de bandas que entendían el thrash como un acto de violencia sonora. No buscaban elegancia, no buscaban perfección, buscaban impacto. Las guitarras cortan como cuchillas, la batería golpea sin descanso y la voz de Lemmy parece surgir directamente de un sótano lleno de humo, cerveza y amplificadores al límite. Muchos han dicho que el disco recuerda a Creator, Destruction y Sodom, o incluso Tankard, y probablemente tengan razón. Pero también hay que entender el contexto. En 1987, todas aquellas bandas estaban creciendo al mismo tiempo. Las influencias eran inevitables. Lo importante era qué hacía cada banda con ellas. Y Violent Force tomó todos esos ingredientes para crear un disco feroz, descontrolado y absolutamente honesto. Canciones como Destination Suicide, Denied, Vengeance of Venom o Soul Busting representan lo mejor del speed y el thrash alemán. Velocidad extrema, riffs filosos y una energía que nunca baja las revoluciones. Cuando el álbum parece respirar por un instante, aparece What About the Time After, un instrumental sorprendente, elaborado que demuestra que la banda también sabía construir atmósferas antes de volver a acelerar. Y hacia el final llega uno de los momentos más memorables del disco, SDI, Suicide Inquisition, una canción que resume todo el espíritu del thrash teutónico. Comienza con una marcha casi militar y de repente explota en una tormenta de riffs y velocidad. Su letra cargada de crítica social y paranoia nuclear refleja perfectamente la tensión política que dominaba aquellos últimos años de la Guerra Fría. Paradójicamente, cuando el disco empezaba a ganar reconocimiento, la historia de Violent Force llegaba a su final. La banda se separó ese mismo año. Nunca existió un segundo álbum. Durante años circuló por internet una supuesta continuación inédita, pero el propio Lemmy aclaró que aquellas grabaciones no eran un disco perdido, simplemente eran ideas registradas en una cinta de ensayo con la esperanza de que algún día Violent Force regresara. Este regreso nunca ocurrió. Aunque décadas después, algunos de sus integrantes volverían a los escenarios bajo nombres como Violent Force and Friends o Lemmy's Violent Force, el legado verdadero quedó congelado en aquel vinilo de 1987. Con el paso de los años, canciones como Soul Busting fueron incluidas en recopilatorios históricos del thrash alemán y nuevas generaciones comenzaron a descubrir aquel disco olvidado. Porque eso tienen los grandes álbumes, no necesitan vender millones de copias para sobrevivir, les basta conseguir emocionando a quienes los escuchan. Hoy, Malevolent Assault of Tomorrow es considerado una pieza de culto, un disco que conserva intacta la esencia del thrash europeo más salvaje, más sucio, más punk, más callejero, sin maquillaje, sin pedir permiso, porque mientras otros buscan evolucionar hacia sonidos más sofisticados, Violent Force decidió capturar para siempre la furia de una época. Y quizás por eso, casi 40 años después, este álbum sigue sonando exactamente como debe sonar el verdadero thrash metal, como una explosión, como una pelea, como el eco de una Alemania industrial que encontró en el metal su forma más honesta de gritar. Yo soy William Wallace y esto fue La Pasta, el espacio de Suba es Metal Radio, donde cada vinilo conserva una historia y cada surco sigue latiendo con la misma intensidad del primer día. Hasta la próxima.